Ya sabemos que el 2020 terminó y aunque va a ser un año que va a pasar a la historia como uno de los peores para la humanidad, queremos comenzar este 2021 con buenas noticias. En esta lista recopilamos 5 historias de casos que tenían a 5 familias sin dormir por décadas buscando una respuesta. Estos son casos que finalmente se resolvieron en el 2020. Pero antes de empezar te comento que este video está patrocinado por CyberGhost VPN, que es un producto que yo utilizo y más cuando estoy de viaje y vuelvo a Paraguay, por ejemplo. Yo estoy acostumbrado a ver los títulos de la librería de contenidos de Estados Unidos en Netflix, pero ¿sabías que este contenido en casi un 50% está bloqueado en Latinoamérica? Con CyberGhost VPN vas a poder disfrutar del catálogo completo de plataformas como Netflix, Hulu, Disney Plus, Amazon Video y más de 35 servicios de streaming. Además tiene muchos beneficios más, como el poder utilizar tu membresía con hasta 7 dispositivos, ya sea Android, PC, Mac, iPhones y otros. Por ser patrocinador de este video, CyberGhost VPN le da a mis seguidores y suscriptores el precio de $2,19 al mes por 3 años más 4 meses gratis. Y tienen que tener cuidado en no usar cualquier VPN, que puede ser peligroso. Con CyberGhost VPN tenés la garantía de que es un producto utilizado por más de 36 millones de personas en todo el mundo y además tiene atención en español. Si querés adquirir este servicio con mi descuento, puedes ingresar en el enlace en la descripción o en el primer comentario fijado en este video. Gracias a CyberGhost VPN por patrocinar el video de hoy. Estos son los casos que se resolvieron en el 2020. En el año 2010, una mujer llamada Bonnie Woodward desapareció después de salir del trabajo. Ella cuidaba a los ancianos de un hospital llamado Eunice Smith Nursing Home en Illinois. En el día de su desaparición, sus compañeros de trabajo recuerdan haberla visto hablando con un hombre desconocido. Al día siguiente, ella no llegó a cubrir su turno. En ese momento, su novio y compañeros se preocuparon y la reportaron como desaparecida el 26 de junio de 2010. Algo interesante sobre la historia de Bonnie es que antes de haber desaparecido, ella era conocida por haber sobrevivido 2 veces al cáncer. Ella era madre de 4 hijos. Su hija de 17 años llamada Heather era la única que no vivía con ella porque se habían peleado y Heather se estaba quedando en la casa de unos amigos de la iglesia. Esta familia estaba compuesta por Nathan, que era amigo de Heather de 15 años, y los padres Roger y Monica Carroll. La policía empezó a investigar la desaparición de Bonnie y la primera pista era el hombre con que fue vista por última vez. Según la descripción de testigos, coincidía mucho con Roger Carroll, el padre de familia religiosa donde la hija de Bonnie, llamada Heather, estaba viviendo. Las huellas de este hombre fueron encontradas en el vehículo de Bonnie, pero a pesar de esto tenía una coartada que confirmaba que él no se encontró en el lugar durante la desaparición. Al no tener otras pruebas, lo dejaron ir. Sin otras pistas, el caso se fue enfriando hasta que pasaron 8 años sin ningún avance, pero en abril de 2018, Nathan Carroll, el hijo de la familia religiosa y amigo de Heather, presentó una denuncia en contra de su padre, donde finalmente reveló el secreto que había sido obligado a guardar por tanto tiempo. Su padre, Roger Carroll, se estaba poniendo cada vez más agresivo con él y con su madre. En ese momento de la confesión, Nathan ya tenía 25 años y temía por su vida. Él contó que ese 25 de junio de 2010 estaba con su padre cuando vieron el auto de Bonnie en el estacionamiento del hospicio. El joven recuerda que su padre dijo: "Bien, está trabajando hoy". Luego de eso volvieron a la casa, pero el padre Roger volvió a salir. Más tarde escuchó disparos, entonces Nathan salió a ver qué pasaba y vio a Bonnie llena de sangre. El padre le ordenó que haga una fogata grande para luego tirar el cuerpo con una grúa. El fuego se mantuvo prendido por varios días hasta que no quedaron más que unos fragmentos de huesos y cenizas. El hecho de que ellos vivían en las afueras, en una zona más bien aislada y boscosa, ayudó a que nadie sospechara nunca de todo lo que había pasado. Con este testimonio pudieron encontrar los restos enterrados y, sumados a las huellas que habían encontrado, finalmente el misterio se pudo resolver. A principios del 2020, Roger Carroll fue sentenciado a 65 años en prisión por el asesinato agravado de Bonnie Woodward.
En junio de 1976, una abuelita estaba paseando por el mercado de Seúl con sus nietas, dos pequeñas gemelas en vestidos floreados sin mangas, pero como ella vivía en un pueblito rural, no estaba acostumbrada a manejarse en la ciudad con tanta gente. Se comenzó a sentir desorientada y fue entonces que, en la desesperación por ubicarse, se separó de las niñas, que tenían solo 3 años en ese momento, perdiéndolas entre toda esa multitud. Más tarde, con ayuda de la policía, pudieron encontrar a Sang-hee, una de las gemelas, pero no habían señales de su hermana. Buscaron incansablemente por meses, llenando de pósters la ciudad de Seúl, apareciendo constantemente en televisión pidiendo ayuda y visitando todos los orfanatos con esperanza de que alguien la haya encontrado, pero nada. Como último esfuerzo, la familia abrió una tienda de ropa en el mismo mercado en el que Sang-ae se perdió, por si acaso alguna vez intentaba volver al lugar. Pasaron los años, pero la madre, llamada Lee Young-sun, nunca dejaba de mirar a todos los que pasaban en el mercado con la ilusión de que alguna vez reconociera a su niña perdida. Hasta que en el 2017, por recomendación de unos conocidos, Young-sun, la madre, se acercó a la policía para que le tomen una muestra de ADN. Ya habían pasado más de 40 años, pero ella sentía que todavía podía encontrar a su hija. Apenas un año antes, una mujer americana había ido a conocer su país de origen. Allí se enteró de un programa del gobierno diseñado para que personas adoptadas puedan encontrar a sus familias biológicas mediante estudios de ADN. Esta mujer era la hija perdida. Y en el 2020, la llamada que tanto había esperado la madre al fin llegó. Las muestras de ADN de estas dos mujeres, separadas por 44 años y más de 10.000 kilómetros, coincidía. Las autoridades encontraron a Sang-ae. Ahora estaba claro cómo nunca pudieron ubicarla en Corea, pero cómo ella había llegado hasta Estados Unidos. Sang-ae, que después adoptó el nombre de Denise McCartney, había sido adoptada cerca de Navidad de 1976. Según su familia adoptiva, la agencia les había dicho que la niña había sido abandonada en un hospital de Suwon, a unos 32 kilómetros de Seúl. De ahí fue a un orfanato de la zona y finalmente, después del proceso de adopción, se unió a su nueva familia en los Estados Unidos. Lastimosamente, por culpa de las limitaciones del COVID-19, la reunión en persona no pudo pasar, pero Denise pudo conocer a su hermana gemela Sang-hee, a su hermano mayor y a su madre por videollamada. Denise admitió que ella toda su vida había pensado que su familia biológica no la quería, por eso la habían abandonado, pero después de esta llamada, donde hasta le mostraron uno de los pósters que habían repartido para buscarla, sintió que un vacío en su interior al fin se llenaba. Ambas familias planean conocerse este año en primavera en Corea, por lo que las hermanas gemelas ya se encuentran estudiando inglés y coreano respectivamente para poder comunicarse mejor. Una historia linda, no siempre tiene que ser crímenes, asesinatos, sino que una historia bonita que se resolvió en el año 2020. Scott Johnson tenía 27 años cuando se lo encontró sin vida en el fondo de un barranco en 1988, luego de que un pescador de la zona haya encontrado su ropa cerca de ahí. Scott era un brillante estudiante de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Ahí conoció a su futuro esposo, Michael Noon. En 1984 se casaron y 2 años después se mudaron juntos a Australia. En un principio, la policía aseguró que se trataba de un suicidio, pero Michael estaba seguro de que eso no era cierto e insistió a las autoridades que habían muchos crímenes de odio reportados en la comunidad gay de Sydney. Sin embargo, cuando lo cuestionaron, admitió que Scott le había dicho una vez que quería tirarse del Golden Gate Bridge, ya que se sentía culpable porque cuando estuvo de visita en Estados Unidos había estado con otro hombre, por lo que se quedaron con esta teoría del suicidio y cerraron el caso. Pasaron los años y la familia Johnson seguía insistiendo en que reabrieran este caso, especialmente Steve, el hermano de Scott. Estaba constantemente insistiendo a las autoridades de que su hermano era feliz y nunca iba a saltar por decisión propia. Finalmente, en 2018, los casos de odio habían aumentado tanto que la policía tuvo que admitir la posibilidad de que alguien haya empujado a Scott Johnson en 1988. Incluso hubo otras víctimas que habían sido encontradas al fondo de otros barrancos. Se ofreció una recompensa de $1 millón para quien pueda dar información que lleve al arresto del culpable. En mayo del 2020, la policía arrestó a un hombre de
49 años llamado Scott White. Según la policía, White, que en ese momento tenía 18, había conocido a Scott en el lobby de un hotel. De ahí fueron caminando hasta Bluefish Point, que era un lugar conocido como punto de encuentro para tener relaciones. Después de que Scott se sacó la ropa, supuestamente White entró en pánico y lo golpeó, haciéndole perder el equilibrio. Fue así que el joven cayó del precipicio a su muerte. Este juicio estaba agendado para julio del 2020, pero fue postergado por culpa del virus. Sin embargo, esperan que otros casos similares puedan ser ligados también a este sospechoso. En el año 2002, Michael Anthony Lynch se mudó a un apartamento en el condado de Monaghan, en Irlanda, por trabajo. El hombre, más conocido como Tony, vivía originalmente en Magherabilly con su esposa Angela y sus 4 hijos, pero había recibido recientemente la oportunidad de trabajar en Cavan, otro condado de Irlanda. Cuando el 7 de enero no se presentó a trabajar, comenzaron a preocuparse. Angela viajó a Monaghan a buscarlo, pero encontró su departamento con todas sus pertenencias, pero sin señales de su esposo. Ella dijo que todas las cosas que él poseía estaban en ese departamento. Era como si se hubiese ido a la tienda y simplemente no hubiese regresado. Fue reportado como desaparecido el 9 de enero de 2002, apenas 2 meses después de haberse mudado. Pasaron 18 años hasta que en enero del 2020 las autoridades renovaron los esfuerzos en encontrar a Tony. Como su auto tampoco nunca se había encontrado, salió la hipótesis de que capaz podía haber caído en algún lago que no se veía desde la superficie. Esperaban que con la nueva tecnología de sonares y otros equipos que habían avanzado mucho en casi 2 décadas podían ayudar a encontrarlo. Al mismo tiempo, volvieron a pedir ayuda del pueblo publicando la historia y la teoría en todos los medios. La policía investigó 16 lagos y lagunas de Irlanda, pero no lograron encontrar nada, ya que la búsqueda se tuvo que suspender en marzo por la pandemia. Sin embargo, en mayo, un pescador notó una anomalía en sus equipos que podía producirse con la presencia de un objeto grande sumergido en el lago, y gracias a que la historia volvió a las noticias, el hombre inmediatamente pensó que podía tratarse del Mitsubishi Galant blanco de Tony. Se hizo una búsqueda submarina y efectivamente se trataba del auto. Además, encontraron restos humanos en el interior que después se confirmaron mediante ADN que era de Tony Lynch. En la tarde del 12 de enero de 1976, Pamela Maurer se encontró con un amigo en su casa a jugar cartas y pasar un buen rato. Como a las 8:30 decidieron ir a casa de otra amiga. Alrededor de las 9:45, Pamela fue a comprar un refresco a un lugar de comida rápida que quedaba muy cerca de esa casa, apenas a unos metros de distancia, cosa que solían hacer cuando se quedaban ahí. Sin embargo, nunca llegó a este restaurante, que quedaba a pasos, y nunca más fue vista con vida. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un camino llamado College Road en Lyle. La chica de 16 años había sido abusada sexualmente y estrangulada. No había ninguna pista que pueda llevar a un sospechoso, más que unas mínimas muestras que pudieron recuperar. Recién en el 2001 pudieron descifrar un perfil de ADN de la muestra tomada del cuerpo de Pamela, pero no había ninguna coincidencia con la base de datos. Como saben, la tecnología siguió avanzando, por lo que en el 2019 los investigadores lograron crear un retrato detallado de los rasgos físicos del sospechoso con información como el color de ojos, tipo de cabello e incluso la forma de su rostro. Todo basado en su información genética extraída por un laboratorio llamado Parabon Nanolabs. El siguiente paso fue enganchar ese ADN con personas que podrían ser familiares en la zona, en la ciudad y en el país, con lo que llegaron al nombre de Bruce Lindahl. Lindahl vivía en la zona en donde Pamela fue asesinada, y además, al comparar sus fotos con el retrato creado por los expertos, la semejanza era impresionante. También descubrieron que este hombre había muerto hace décadas y era por eso que no se encontraba su ADN en la base de datos. Sin embargo, exhumaron su cuerpo y no solo coincidió en el caso de Pamela, sino que ahora se está comparando con otros posibles casos sin resolver de la zona. La policía incluso llegó a mencionar que podría tratarse de un asesino serial que había pasado desapercibido por años. Lindahl murió en 1981 a los 29 años después de que accidentalmente se cortara una arteria mientras apuñalaba a un chico de 18 años hasta matarlo. Se lo encontró en su departamento desangrado junto al cuerpo sin vida de su víctima.